Hola, soy Olga Lucía Criollo, editora política del País, y les doy la bienvenida a Protagonistas, el espacio donde invitamos a candidatos a la alcaldía de Cali y a la gobernación del Valle para que nos cuenten sus programas de gobierno y hablemos de esta campaña política que ya está llegando a su recta final, ya que este próximo 29 de octubre todos los colombianos estamos invitados a las urnas a elegir gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y miembros de las juntas administradoras locales. En esta oportunidad, la invitada es Dilian Francisca Toro, candidata a la gobernación del Valle. Candidata Dilian Francisca Toro, bienvenida a Protagonistas del País. Bueno, un saludo muy especial a usted y muchas gracias por la invitación. Dilian Francisca Toro hizo en el 2015 ya una primera campaña a la gobernación del Valle. ¿Qué ha cambiado desde entonces a esta campaña que usted ha adelantado este año? Pues mire, por supuesto son diferentes las problemáticas, o por lo menos las coyunturas más importantes de esa época eran diferentes a lo que tenemos hoy. En esa época, pues nosotros teníamos unos retos muy grandes, que era mejorar las finanzas del departamento, que estaba en ley 550 y con una deuda casi de 1 billón de pesos. Teníamos el hospital universitario a puertas de liquidarse y la red pública hospitalaria. Teníamos los juegos, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con deporte, un poquito muy olvidado. Teníamos, por ejemplo, problemas con el crecimiento económico, con desarrollo económico, que por supuesto teníamos nosotros que aportar allí también, sector privado no solamente, sino también el sector público. Teníamos, por ejemplo, problemas con el tema agrícola, los campesinos que no estaban organizados, entonces había que organizarlos, había que hacer asociaciones. A ver, por ejemplo, más que tuviera que ver con la seguridad alimentaria, entonces pues ahí creamos el plan hortifrutícola del Valle del Cauca. Entonces había otra problemática diferente. Hoy nuestra problemática es la inseguridad, que tiene que ver, por supuesto, con autoridad y tiene que ver con inversión social y con oportunidades y prevención del delito, que tiene que ver con el empleo, que también es otra problemática que se tiene en el Valle del Cauca. Entonces, pues cambian como las prioridades, por decir así, pero pues tenemos una problemática bastante seria. Y a nivel personal, ¿pensó que iba a ser una campaña tan dura en contra específicamente suya por parte de los otros contendores a la gobernación? Pues sabe que yo no pensé, porque yo cuando fui gobernadora, fui una gobernadora seria, comprometida, responsable. Además, trabajé, di resultados sobre todo, y esos resultados lo manejé de una manera transparente, concertada, además porque yo generé liderazgo colectivo y generamos resultados. Además, yo pienso que una de las cosas importantes que pudimos lograr en ese momento fue que les demostré que los políticos sabíamos gobernar. Entonces yo pensé que en esta campaña pues iba a haber como más recordación de lo que fue la gobernación del año 2016 al 2019. Además, pues que fui premiada como la mejor gobernadora del país. Entonces uno diría, no, pues esta vez va a ser mucho más fácil. Pero pues siempre uno encuentra personas que no están de acuerdo con lo que uno hace o lo que uno piensa. Y pues eso es lo que ha pasado. Además, yo creo que después del paro ha habido como una fractura grande, unos procesos como de división, de rabia, de odios que se han dado y que generan pues como esa disputa entre unos y otros, que pues por supuesto eso no debería lo que debería ser, porque pues sino que deberíamos de ver por los resultados, qué fue lo que hicimos cada uno, en qué trabajamos, cómo trabajamos y si dimos o no mejorías en todos los temas. Por ejemplo, nosotros bajamos la pobreza multidimensional 5 puntos, o sea, sacamos 150.000 personas de la pobreza. La competitividad en la época estábamos en 6º lugar, la pasamos al 3er lugar. Entonces, cosas que fueron palpables, que se vieron, que se generó un liderazgo colectivo y que, como le digo, creo que se generaron, fueron resultados muy que se vieron. Entonces uno diría, no, pues va a ser más fácil, pero no. Ha sido muy difícil.
sobre todo por eso, porque esas rabias se expresan en las redes sociales y hay mucha difamación, mucha calumnia. Todo lo que quieren decirle le dicen a uno en las redes sociales. Yo siempre he hecho una política muy seria. Yo no hablo de nadie, ni me refiero a nadie. Nunca le contesto a nada que tenga que ver pues, con mis redes sociales. Yo nunca contesto. Y pues uno pediría que eso mismo se pudiera hacer, ¿no? Una campaña de propuestas, una campaña de contar qué se hizo, qué estamos haciendo, qué queremos hacer, cómo podemos lograr todos conjuntamente hacer proyectos de progreso, de bienestar para los vallecaucanos. Entonces uno esperaría esas campañas, pero no son de propuestas. Yo pues poquito he oído propuestas. Lo que hemos oído es agresiones y agresiones, y todos como contra mí. Entonces uno dice, ¿será que eso es violencia política de género? Pero eso ahí está, ahí como interrogante. Ahora volvemos sobre ese tema. ¿Por qué no presentarse por el partido de la U, un partido que usted se dedicó a organizar durante estos últimos años? No, yo me presenté por el partido de la U. Pero hay una coalición, sí, ¿cierto? Porque hubo otros partidos que querían darme el aval, el coaval, perdón. Entonces, pero mi aval principal es la U. Ajá. Y los otros pues son partidos Liberal, Colombia Renaciente, ADA, Fuerza de la Paz, ASI. Bueno, no recuerdo cuáles otros, pero pues son Maíz también me lo dio. Bueno, yo creo que esos. Sí, como usted lo decía ahora. Y adhirió también pues 2 senadores de Cambio Radical. Ok. Como usted decía ahorita, buena parte de la campaña por parte de los otros aspirantes a la gobernación se han dedicado a decir por qué Dilian Francisca Toro no debe volver a la gobernación del Valle. Yo le pregunto a usted, ¿por qué Dilian Francisca Toro sí debe volver a ser gobernadora del Valle? Pues primero porque tengo la experiencia y tengo la autoridad para pararme frente a los vallecaucanos a decirles que cuando fui gobernadora, que le decía anteriormente, hice una gobernación primero con amor por mi departamento. Trabajé 24 horas, 7 días a la semana. Me uní con todos los sectores para poder sacar adelante los proyectos importantes del departamento. Siempre pensé que nosotros teníamos que unirnos. En ese momento estábamos como muy divorciados del sector privado, público, la academia. Y siempre pensé que teníamos que unirnos para lograr tener un norte del departamento y cada uno poner un granito de arena para poder sacar ese objetivo o esa meta que nos propusiéramos. Y eso fue lo que yo hice y como le digo, trabajé pues muy responsablemente. Pero además generé resultados, como le dije anteriormente, que sería importante que pusiera esos resultados, porque pues que la gente vuelva y recuerde los resultados que se dieron en esa época, que no fui yo sola, fue un equipo que trabajó conmigo y que me siguió el ritmo, y no solamente el equipo, también el sector privado colaboró, también la academia me colaboró, o sea, todos nos unimos, organizaciones sociales, muchos proyectos, por ejemplo, el proyecto de poder mantener las cuencas hidrográficas, hacer reforestación y evitar la deforestación. Nosotros logramos unirnos el sector privado y el público para poder 5 cuencas, las más importantes en esa, era reforestar, mantener la reforestación, tanto que después, ahora en este momento y en ese momento como 3 años después, éramos el departamento que más reforestábamos y que menos deforestamos. Continuamos siendo ese departamento. Entonces son cosas que yo también no puedo decir que las hice sola, las hice acompañada con todos los sectores, pero que fueron resultados visibles. Bueno, poniendo ese retrovisor para lo bueno, digamos también usted haciendo esa, digamos, una autocrítica, ¿qué programa o qué iniciativa no repetirá en esta oportunidad de resultar electa? Bueno, hay más cosas que tengo que repetir que las que no. De que no, pues lo que yo vea que tiene problemas, que no dio los resultados que debía tener, pues tengo que evaluar ahora este gobierno. Pues porque de verdad pues yo he estado
ahí estoy mirando y eso, pero se ha continuado con un trabajo. Por ejemplo, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, que me parece que fue un acierto, y hay que continuar con la Secretaría, y pues porque tenemos un reto de poder, yo quiero que seamos un departamento verde, que tengamos desarrollo sostenible. Pero pues allí hay cosas que de pronto se han tenido algún problema, pues habrá que no continuarlos, pero muchos proyectos que sí podemos continuar. Por ejemplo, ¿qué tema? Por ejemplo, en esa época tuvimos mucha inseguridad y tuvimos problemas de inseguridad, como en Palmira y eso, pero logramos sortearlos. Tuvimos un problema, por ejemplo, de Jamundí, los primeros disidencias de las FARC, de los pelusos que llegaron del norte de Santander. Y ahí nosotros logramos, entre Cauca y Valle, hacer una operación, la Atalanta, y lograr que se acabaran los pelusos. Entonces, pero no teníamos la problemática que tenemos hoy de inseguridad, que eso es algo que tenemos que estar muy presentes. Claro que sí. Hablemos un poquito de política y de los otros contendores. ¿Usted cree que Tulio Gómez ya debería desistir de su candidatura después de que ya el CNE acaba de ratificar que su candidatura fue revocada? Mira, lo único que yo creo es que nosotros tenemos que respetar la institucionalidad. Ese siempre ha sido mi proceder. Siempre he respetado la institucionalidad. Pero a mí no me interesan los contrincantes que hayan. A mí lo que me interesa es poderle dar a conocer a los vallecaucanos los proyectos que yo tengo, que pienso que es un plan de desarrollo, un plan de gobierno concebido como muy de un proceso de escucha que yo he venido haciendo hace bastante tiempo en el Valle del Cauca y en el país, pero en el Valle del Cauca pues he acentuado pues ese proceso de escucha. Y allí es que yo he podido analizar y ver qué cosas podemos lograr hacer. Y pues lógicamente no hacerlo sola, sino que esos proyectos de bienestar, de progreso serán con todos los sectores, a ejercer un liderazgo para que todos los sectores nos unamos. Así que no me interesa, pero yo respeto la institucionalidad. Ok, varios de los candidatos, de los demás candidatos, no todos a la gobernación, se reunieron esta semana, hicieron una rueda de prensa y dijeron que sentían que no habían suficientes garantías frente al hecho de que usted es del mismo partido de la actual gobernadora Clara Luz Roldán. ¿Cuál es su opinión al respecto? Me parece bien. Mire, la vez pasada, cuando yo era gobernadora y Clara Luz, yo misma solicité la gobernación ad hoc, que no tiene ninguna injerencia. El gobernador no tiene ninguna injerencia el día de las elecciones, excepto en temas de seguridad. No, pues casi nunca hay problemas, solamente a veces temas de seguridad. Pero por ejemplo, yo lo solicité. Y esta vez tengo entendido que la gobernadora también lo solicitó. Entonces, pues me parece bien. Ok. Sus contradictores también dicen que una de las razones por las que usted no debería ser gobernadora es que porque su partido, el partido de la U y su movimiento específicamente Nueva Generación, la palabra que utilizan es que ha acaparado varios cargos en la región. ¿Usted qué piensa de eso? No, yo goberné con gente muy buena, tengo que reconocer, y era de todos los municipios, de todos los sectores, nunca fue solamente del partido, y eso lo demuestra que hay mucha gente que me está apoyando. Si fuera solamente que éramos acaparados nosotros todos, pues nadie nos estaría apoyando, pero me están apoyando. Y si yo llego a la gobernación y si Dios me da la oportunidad y los vallecaucanos también, yo voy a gobernar con los mejores. Es que uno, cuando llega al gobierno, si uno quiere hacer las cosas bien, pues tiene que rodearse de los mejores. Y no importa de dónde sean, pues el Valle del Cauca, pero de las diferentes regiones, hay gente muy capaz. Nuestra mayor riqueza es nuestro talento humano. Lo que pasa es que a veces no nos lo creemos. A veces cuando nos comparan con otros departamentos, a mí me da como una especie de rabiecita. Yo digo, si el Valle del Cauca tiene cosas muy importantes,
y mejores que otros departamentos. Nosotros tenemos el liderazgo deportivo, tenemos menos pobreza multidimensional, tenemos menos pobreza monetaria, tenemos el departamento que más reforesta y que menos deforesta, tenemos el departamento que mejores empresas de tecnología y desarrollo de software tenemos del país. O sea, es tratar de ver cómo las cosas buenas que tenemos y creérnoslas, y también sentirnos orgullosos y tener sentido de pertenencia a nuestro departamento. Así que yo gobierno con la gente que sea mejor, que además me siga el ritmo, porque yo soy muy trabajadora. Yo llego a las 5 de la mañana a la gobernación, y si llego a la gobernación estaré todavía llegando a esa hora, porque tenemos que trabajar y rendir lo que más podamos. Entonces, pues yo no tendría objeción. Uno de los cuestionamientos que se le hace a la actual gobernadora Clara Luz es que no ha mirado, por así decirlo, mucho hacia Buenaventura, al parecer porque dice el actual alcalde no es de su mismo partido. ¿Usted qué ofrece para Buenaventura? No, mire, yo no puedo decir que yo hice muchas cosas en Buenaventura y no tuve ningún problema. Pero sí, al parecer ahora el alcalde no ha dado apertura a la gobernación, y también hay que entenderlo, pues porque pues tampoco uno puede ir a obligar al alcalde que lo deje a uno hacer algo. Lo mismo pasó en Cali. Entonces no creo que sea eso. Yo creo que más bien es que no ha habido relacionamiento muy bueno de parte del alcalde. Yo cuando fui gobernadora hubo 2 municipios en los cuales yo perdí, Tuluá y Roldanillo. Y usted pregunta, Tuluá y Roldanillo fue de los municipios que más hice obras, y que más tuve cuidado, y que me entendí muy bien con los alcaldes, a pesar de que el alcalde de Tuluá había sido el que más oposición me había hecho para la campaña, y sin embargo hice muchísimas cosas en Tuluá. Entonces, pues yo estoy dispuesta a trabajar por todo el departamento del Valle del Cauca, pero lógicamente a hacer buenas relaciones con los alcaldes, incluido el de Cali, el que elija. Yo no tengo preferencia, yo el que elija, con ese alcalde trabajaré. Y en Buenaventura pues tenemos que hacer primero pues las macroobras que necesitamos, la profundización del canal, vigilar que esa doble calzada que ya se licitó, que empieza el próximo año más o menos en agosto, se haga como está establecido en los cronogramas, y que podamos en 5 años tener ya la doble calzada de Buga hasta Buenaventura, la vía Mulalorro Guerrero, que hay que desentrabarla. El tema por ejemplo, del tren del Pacífico, a mí me parece que al parecer están haciendo un diseño nuevo para poder lograr volver a hacer ese tren del Pacífico. Bueno, estaremos ahí mirando, es decir, las macroobras. Pero también Buenaventura necesita 2 cosas. 1, el tema de seguridad, y 2, el tema de inversión social. El tema no solamente social, sino económico, ambiental. O sea, necesitamos pues, y yo he pensado, primero, que en este momento Buenaventura están haciendo pues un proceso de diálogo con las bandas, y ojalá pues dé buen resultado. Uno pensaría que es importante que dé buen resultado, pero mientras tanto tiene que haber autoridad, mientras tanto tiene que haber un proceso de lograr que mientras hacen diálogo, pues no puede haber extorsión, no puede haber procesos en donde la delincuencia tenga control territorial. El control territorial lo tiene que tener la institucionalidad. Pero no es solamente que entre la policía y el ejército y eso, no. Ahí nosotros tenemos que pensar que hay que trabajar para poder lograr oportunidades en jóvenes. Tenemos que lograr que haya generación de empleo, que es fundamental. La mejor inversión social es la generación de empleo, que haya fortalecimiento de emprendimiento, que haya procesos de poder proteger, de poder mejorar el tejido social, como por ejemplo nosotros tenemos proyectos de escuelas, monitores y semilleros deportivos, de escuelas culturales para la paz, que yo le llamé, y que pues ahora le llaman Red de Monitores Culturales. Pero que eso no lo hacemos solamente, lo hacemos para alejar a los jóvenes de la violencia y de las drogas, pero también lo hacemos con un proceso de valores y principios, y hacemos escuelas de padres. Ese es un proceso muy interesante, porque son los procesos integrales que se tienen que hacer con la familia,
y con los jóvenes y con los niños para que mejoremos el tejido social. Entonces todo eso lo tenemos que generar en Buenaventura. Y yo creo que tiene que ser una mano de obra muy intensiva. La educación, por ejemplo, el bilingüismo en el departamento tenemos que hacerlo desde primero y primaria, pero tenemos que hacer un plan de choque, 9º, 10º y 11, para que los muchachos salgan por lo menos con B2, para que puedan tener un mejor conocimiento de inglés. Y Buenaventura es fundamental, porque si nosotros estamos queriendo que en Buenaventura haya turismo y buen turismo, pues tenemos que lograr que los jóvenes tengan por lo menos conocimiento avanzadito de inglés. Claro. Entonces allí, por ejemplo, tenemos que trabajar en eso. El hospital, por ejemplo, es que Buenaventura hay que hacerlo, todo hay que trabajarle. El hospital, cuando nosotros estábamos en la gobernación, logramos abrir todas las especialidades, por lo menos las 5 especialidades más comunes. Y la gente de Buenaventura, que eran especialistas, pero trabajaban en Cali, yo hablé con ellos, se fueron para Buenaventura también a trabajar, y nosotros les pagábamos, les dábamos un recurso 2 veces al año para que pagaran pues eso. Hoy está intervenido, muy mala situación económica, no prestan un servicio con calidad de oportunidad. Entonces, eso también hay que recuperarlo. Y eso hay que hacer un trabajo conjuntamente con el alcalde o la alcaldesa, quien quede, trabajar para poder ayudarle a subsanar y a mejorar pues, todos esos problemas sociales que se necesitan. Por ejemplo, yo pienso que Buenaventura sí necesitaría una emergencia social, económica y ambiental, pienso yo. Sí necesitaría, para poder pues, lograr mejorar rápidamente los problemas que todas las problemáticas que tiene. Hablaba usted ahorita de esas macroobras para el Valle, candidata, y hay un sentimiento generalizado, casi diría yo, en el departamento, en el sentido de que tras la copiosa votación que Gustavo Petro obtuvo el año pasado aquí para la presidencia, que no ha habido como un equilibrio, o más bien como una correspondencia, exactamente, una reciprocidad. ¿Usted qué opina al respecto y cuál sería el relacionamiento que usted, de ser elegida, tendría con el gobierno Petro? Mire, yo pienso que pues, institucionalmente tenemos que relacionarnos. Y la relación pues debe ser de mutuo respeto, siempre pensando en la problemática regional, que es distinta a todas las problemáticas, porque todos somos distintos. Entonces, siempre pensando en cuál es la problemática, con la argumentación, y yo tengo la esperanza de que con toda la votación que se tuvo en el Pacífico, pues el presidente pueda mirar hacia acá. Y generar pues el desarrollo social y económico que se está necesitando en el Pacífico y en el Valle y en el resto de departamentos, porque tenemos que hablar de región. Entonces yo espero que eso sí se pueda hacer, y yo creo que si se le plantean los argumentos necesarios, se plantean, él conoce la problemática, pues podremos trabajar sin ningún problema. Yo no le veo problema, pues es el presidente y nosotros tenemos que entendernos institucionalmente. Ok, volviendo a la campaña y a los argumentos que utilizan los adversarios políticos en esta campaña, dicen que tras 4 años de una gobernación suya y estos otros 4 años que están terminando de Clara Luz Roldán, la frase que ellos han utilizado es que no es sano para la democracia que haya continuismo en el departamento. ¿Usted qué responde a eso? Es que la continuidad o la como dijera uno, el cambio, lo que sea, sí. Pues es que eso lo deciden los electores. ¿Y cómo lo deciden los electores? Pues por el reconocimiento del trabajo, del liderazgo y de los resultados que uno haya dado. Y yo creo que en este momento, con la problemática que tenemos en el Valle del Cauca y en el Pacífico, porque yo creo que nosotros tenemos mucho que ver con todo este tema de región, pues yo creo que se necesita experiencia, se necesita que hayan tenido resultados, se necesita conocer la administración pública y no llegar a aprender ni a improvisar. Es que eso es lógico, es mucho mejor. Entonces, pues yo pienso que los electores son los que definen y yo apelo a eso, a que la gente pueda ver los resultados que uno ha tenido y pues por supuesto el reconocimiento que se tiene por su trabajo. Ok, haciendo también un poquito de autocrítica, candidata,
¿qué programa o qué plan de la actual administración departamental usted dice no me gusta, no lo continuaría o hay que revisarlo, replantearlo? Pues yo fortalecería muchas cosas. Es decir, cosas que de pronto yo creé y que creo que hay que fortalecer. Por ejemplo, cultura creo que tenemos que fortalecer. El programa de emprendimiento de Valledín, yo quiero hacerle acompañamiento, hacer convenios con las universidades, con los jóvenes que están en su práctica, que nos ayuden a hacerle acompañamiento a los emprendedores, que les puedan capacitar en finanzas, marketing digital, ayudarlos a hacer canales de comercialización y lograr ir llevando a esos emprendedores ya a llegar a tener empresa, para que no desistan. Entonces, eso, por ejemplo, se puede fortalecer. En el tema de seguridad, pues, por supuesto que eso sí tenemos que trabajar en eso. Y en seguridad, por ejemplo, yo pienso que la seguridad no solamente tiene que ver con el Valle del Cauca, tiene que ver con el Pacífico. Yo lo he estado repitiendo, mire, nosotros tenemos que hacer una alianza por la seguridad del Pacífico. Y tenemos que unirnos los gobernadores, tenemos que unirnos los gremios, la sociedad civil, las organizaciones sociales, todos tenemos que unirnos para reclamar la seguridad del Pacífico. Nosotros tenemos los corredores entre Cauca y Valle, entre Chocó y Valle, los corredores por donde pasa la delincuencia con el narcotráfico. Y tenemos que cortar esos corredores. Y el sur del Valle depende de todo lo que se haga ese corredor del norte del Cauca, lo mismo en el norte del Valle con Chocó y Buenaventura. Entonces, por eso creo que esa debe ser uno de los comienzos que debemos de tener para la seguridad. Ya lo otro es la seguridad de las ciudades, propiamente dicha, que es diferente en unas ciudades que en otras en el Valle, porque nosotros tenemos esa particularidad, que tenemos grandes ciudades y que por supuesto unas tienen una connotación diferente a las otras. Sí. Entonces, por ejemplo, en las ciudades hay que fortalecer la policía, en la fuerza pública hay que fortalecerla, la autoridad, debe haber liderazgo y autoridad, y yo creo que eso hace falta en Cali. Y pienso que es muy importante fortalecer la policía y la fuerza pública con tecnología de última generación, que haya frentes de seguridad ciudadana, pero a ellos también hay que mejorarles esos frentes de seguridad, además que lo hace muy bien aquí en Cali. Hay que hacerlo con tecnología también, apoyándolos con tecnología. Por ejemplo, las empresas de seguridad, hay que hacer sinergia con ellas para que nos apoyen y nos ayuden. Y en las grandes ciudades, la problemática, como le digo ahora, de los jóvenes, las oportunidades, la educación de los jóvenes, el poder lograr educarlos para el trabajo, con educación pertinente, que es fundamental. Por ejemplo, se necesitan muchos programadores, 120.000 programadores en el país. Bueno, formemos inicialmente un plan de choque, 1.000 programadores. Y ya he hablado con las empresas de tecnología. Salen a los 8 meses a trabajar en las empresas nacionales o internacionales porque están ávidos de programadores. Y eso es algo que les gusta a los muchachos, a los jóvenes, la tecnología. Entonces hay que empezar a pensar cómo logramos que los jóvenes rápidamente tengan las oportunidades. Y ahora, otros que quieren estudiar en la universidad, pues lógicamente ya será diferente. Nosotros en competitividad tenemos una problemática, que tenemos déficit de cupos universitarios y son más o menos 30.000. Lo que necesitamos ahí, yo estoy pensando en que vamos a crear un campus virtual universitario para poder que las universidades se monten en esa plataforma, ofrezcamos los programas y los muchachos pueden estudiar desde su lugar de origen, su municipio, su corregimiento, su vereda. Y pues por supuesto se les hace más fácil. Hay muchos jóvenes que no tienen ni siquiera para el transporte. Pues ahí va a tener una facilidad para eso. El de fortalecer las MIPYMES, por ejemplo, yo quiero hacer el distrito de innovación, porque ninguna empresa crece si no innova. Y la innovación es fundamental. Entonces quiero crear el distrito de innovación para que podamos tener esa alianza entre innovadores con empresa y con universidades, para que podamos lograr esa innovación, ese crecimiento empresarial, ese fortalecimiento del tejido empresarial y así de esa manera generar más empleo. A nosotros, ¿qué nos interesa? El empleo. Y entonces ahí, por ejemplo, queremos que el InfiValle sea
de pronto un banco de fomento donde subsidiemos tasas casi que a cero para poder lograr que se pueda apoyar a los microempresarios a que fortalezcan sus negocios. Entonces yo creo que todo eso tenemos que hacerlo en las ciudades para poder lograr que realmente tengamos seguridad. Finalmente, candidata, usted cuando fue gobernadora fue turismo, una gran, no hablamos de turismo, sí, fue una gran aliada de la paz, sí. de la paz, del acuerdo de paz con la paz. Ahora, ¿qué piensa de la paz total y cómo la aplicaría, digamos, en su eventual gobernación? Yo creo en la paz, y soy una convencida que se debe hacer diálogos, pero no creo en la ¿cómo se llama? Cuando la impunidad total, pues la paz total no puede ser impunidad total. Entonces hay mucha diferencia entre los diálogos que se hacen con los grupos alzados en armas políticos, de origen político, sí. como el ELN, como las disidencias de las FARC, aunque yo creo que las disidencias de las FARC ya se les dio la oportunidad, pero bueno, está bien. Pero no puede ser igual a los grupos delincuenciales que se han creado y que son de narcotráfico y que son pues delincuencia. Entonces a esos no puede ser diálogo, el diálogo, como le dijera, diálogo sí, pero es diferente la connotación de los acuerdos de paz con los grupos alzados de armas a los otros. Los otros deben de ir al sometimiento a la justicia. Para eso debe haber una legislación. Pues me imagino que van a empezar a hacer como lo están haciendo en Buenaventura, los diálogos y eso, mientras que la ley pasa, la ley de sometimiento, porque ahí tendrán que entregar, pues no solamente entregarse ellos, sino también sus recursos y lo que ellos están haciendo de sus rutas y eso. Entonces eso tendrán que hacerlo. Entonces ahí hay que diferenciar esas dos cosas, y yo estoy de acuerdo con la paz total, pero así, sometimiento a los narcotraficantes y los delincuentes, y acuerdo con los de origen político. Candidata Dilian Francisca Toro, muchísimas gracias por haber acudido a este espacio de protagonistas del país. Bueno, muchas gracias.